Buenas noches para todos, sean bienvenidos a este ciclo de charlas interreligiosas. Reconocemos la presencia de Pablo Ponce, presidente destaca asesor para el Instituto, quien preside esta reunión, el rabino Daniel Dolinsky, rabino de la nueva Congregación Israelita de Montevideo, quien será nuestro disertante en esta noche, Mariana Camino, directora del Instituto de Religión Montevideo, Andrea Ponce, maestra del curso La Iglesia de Jesús en el Mundo de Hoy, y Gabriela Viale, quien fue maestra del Evangelio Restaurado y las Religiones del Mundo. También reconocemos la presencia de los miembros del Consejo Estudiantil y la de cada uno de ustedes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y YouTube. Para comenzar esta reunión lo haremos escuchando el himno Padre Nuestro, Rey Nuestro, de la nueva Israelita de Montevideo. Seguido a él, la primera oración será ofrecida por Antonella Altés, de la Estaca a la Costa, y tendremos un mensaje de bienvenida por el presidente Pablo Ponce, quien también presentará al disertante de esta noche. Amoroso Padre Celestial, queremos agradecerte en esta tarde por este día de reposo. Te damos gracias por el conocimiento del Evangelio que tenemos. Te damos gracias por las oportunidades para aprender, para sentir tu espíritu. Queremos pedirte que puedas acompañarnos con él para que podamos seguir creciendo espiritualmente y para que podamos ser instrumentos en tus manos y ayudar en tu obra. Te pedimos que puedas bendecir a cada uno de nosotros para que podamos ser edificados, y bendice a cada una de nuestras congregaciones para que puedan ser bendecidas por ti y las personas que más te están necesitando también. Y estas cosas te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que todos puedan ser bienvenidos y podamos disfrutar de esta oportunidad en que tenemos de poder escuchar al rabino Daniel Dolinsky. Yo quería hacer una breve presentación de él.
El rabino Daniel Dolinsky nació en Buenos Aires, Argentina, y reside en Uruguay desde hace 6 años con su esposa y 3 hijos. Es egresado del seminario rabínico M.T. Meyer de Buenos Aires y contador público nacional de la Universidad de Buenos Aires. También es el presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, rabino de comunidades hebreas en provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. Es miembro de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la ciudad de Rosario, fundador de la Mesa de Diálogo Ciudadano de Santa Fe, ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario y miembro del Consejo de Honor de la Asociación Anticorrupción de la República Argentina. Y actualmente es rabino de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo, copresidente de la Cofraternidad Judío-Cristiana del Uruguay. Así que para nosotros es todo un placer el poder recibirle y esperamos poder aprender de él. Sea bienvenido y le damos el tiempo a usted. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes para todos. Un poco exagerado el currículum, no le den mucha bolilla. Tranquilos. La idea es que nos sintamos cómodos, que estemos en hermandad y que podamos hoy compartir un espacio donde cuando concluyamos hayamos intercambiado, hayamos aprendido unos de otros y nos llevemos buenas experiencias y buenas sensaciones para nuestra propia vida, tanto los que están aquí en el Zoom como los que nos están siguiendo por YouTube. A todos los invito a que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, no se queden con la duda, se animen o a escribir en el chat. Fernando va a ser nuestro puente para que todas las preguntas puedan llegar a buen puerto. Lo que no puedo prometer es que voy a responder todas las preguntas que me hagan. Por 2 cosas. Una por el tiempo que tenemos y la otra porque no todo lo sé, así que por ahí me hacen una pregunta difícil que me tenga que poner a estudiar, entonces estudiaremos juntos con quien me haga la pregunta, si tienen ganas. Dicho todo esto, hoy me han invitado y me siento honrado y distinguido por esta oportunidad para hablar de la importancia de los templos en la tradición judía o del espacio templo en la tradición del pueblo de Israel, en la tradición del pueblo judío. Y en la bajada, no sé si llegaron a ver el flyer que convocaba a esta charla, a esta conversación que vamos a tener, decía desde el tabernáculo de Moisés hasta el templo de Jerusalén. Yo les propongo hacer un viaje un poquito más largo. Ustedes me propusieron un viaje de un tiempo en la historia, yo les voy a proponer un viaje más largo en la historia. En vez de empezar con el tabernáculo de Moisés, voy a llevarlos un poco más allá en el tiempo, hacia el primero de los patriarcas de la tradición judía, el primer monoteísta que fue Abraham. Porque para poder comprender el vínculo entre Dios y nosotros como sus siervos, pero también como sus servidores en algún punto, tenemos que ir a ese primer ser humano que tuvo ese maravilloso encuentro en el que Dios lo invitaba a dejar el lugar donde habitaba, esa casa paterna, esa sociedad pagana politeísta, para ir hacia un mundo donde pueda tener ese encuentro fraterno con el Creador. Y lo interesante es que allí lo primero que vemos es que hay una importancia del lugar donde uno está. Porque la pregunta que todos podríamos hacernos en esta tarde es ¿por qué Abraham no podía ser monoteísta y confiar y entregarse a Dios y recibir esa bendición del Creador en el lugar donde estaba? ¿Por qué tenía que irse de ese lugar e ir a habitar otro lugar? Un lugar diferente. ¿Qué diferencia iba a haber en el otro lugar? Lo primero que descubrimos claramente es que ambos lugares, tanto en la tierra de Ur, de donde parte Abraham, como en la tierra de Canaán, donde va a llegar a la tierra prometida, finalmente Abraham, a esa tierra que Dios le dice, es esta la tierra del pacto entre tú, tu descendencia, y yo como creador, no hay ninguna diferencia, porque los pueblos que habitan en esa tierra de Canaán, igual que en la tierra de Ur, eran todos paganos politeístas. O sea, queda claro que el único, ya que Abraham era el primero, el único ser sobre la tierra, con su pequeña familia, con su pequeña tribu, que tenían un vínculo estrecho con el Dios único, era Abraham. Entonces, si en un lugar el mundo que lo circundaba era pagano politeísta, y en el otro también, ¿por qué lo hace moverse a Abraham si en realidad parecería que el lugar es importante, pero si yo rápidamente
¿entendieron lo que les estoy diciendo? En ambos lugares, la realidad que va a rodear a Abraham va a ser la misma. Lo primero es que para poder encontrarnos con Dios tenemos que salir del lugar de la comodidad. Esa idea que Dios le hace ver a Abraham, el lugar donde siempre estuviste, que no es solamente un lugar físico, es el lugar donde vos siempre estuviste. Incluso aunque allí estés teniendo el encuentro con el Creador, para que ese encuentro sea significativo, tú tenés que moverte. Tú tenés que salir de ese lugar de comodidad. No a un lugar de incomodidad, sino a un lugar de creatividad y creación. Y eso es lo que ocurre con Abraham. Esa es la primera señal que nos da Dios, donde nos dice, el lugar no hace la diferencia, pero tu presencia, tu forma de encarar ese lugar va a transformar el lugar donde estás. De hecho, una de las bendiciones que en el libro del Génesis Dios le dice a Abraham cuando le indica que se traslade hacia la tierra de Canaán, es que voy a engrandecerte, te voy a hacer grande. Y en la exégesis de la tradición judía, la pregunta que los sabios se hicieron a lo largo de la historia es, ¿qué es lo que le va a hacer grande? ¿Que va a ser una persona reconocida? ¿Que todos le van a rendir respetos y honores? Te voy a hacer grande, explicaron los sabios de la tradición judía, significa que vas a ser el mejor Abraham posible. O sea, vas a tener la posibilidad que aquí no tenés, porque acá estás acostumbrado, acá está siempre lo mismo, tenés que moverte de este lugar. Y entonces Abraham va hacia la tierra prometida. ¿Y qué es lo primero que hace cuando llega a la tierra prometida? La recorre, sur, norte, este, oeste, ¿sí? El texto del Génesis que todos conocemos, estoy seguro, dice, indica con claridad que lo primero que hace Abraham es recorrer la tierra. Y después se asienta, ¿sí? Y donde se asienta, ¿qué es lo primero que hace Abraham? En acción, un sacrificio, ¿sí? Un corbán, dice la palabra en hebreo, un sacrificio al Creador, una ofrenda al Creador. ¿En dónde? ¿Acaso hay un lugar que el Creador le diga, acá tenés que hacer la ofrenda? Él recorre toda la tierra, se para en un lugar determinado donde Dios le dice que tiene que construir algo, un altar. Él se va a un lugar que Dios le indica para ese altar, para esa ofrenda. Rápidamente me apuro a contarles que no, pueden ir a buscar en el texto del Génesis, es donde Abraham decide. Entonces tengo la primera noticia para ustedes. Cuando recorremos la historia para atrás y vamos al primer templo, porque ¿qué es un templo en sí mismo? Es el lugar del encuentro, es el lugar donde ocurre la más maravillosa experiencia espiritual que un ser humano puede tener, que es el encuentro con el Creador, el encuentro con la trascendencia, el encuentro con la oportunidad. Y el primero de los que tienen esa experiencia con Dios a través de una ofrenda para agradecerle a Dios por poder estar en su templo es Abraham. ¿Y dónde es ese templo? Donde Abraham eligió. Así como podría ir mucho más atrás en el tiempo y contarles un texto que también todos conocemos, que es el de Noé cuando baja del arca y hace la ofrenda para agradecerle a Dios por haber sobrevivido. ¿Busca un lugar determinado Noé? Sí. Entonces, ¿por qué no traigo a Noé? Porque algunos discutirán si Noé era monoteísta, no lo era, creía, no creía, tiene después conductas que son reprobables, incluso cuando baja del arca, entonces cuán distinto era a todo lo que lo rodeaba, no lo traemos. Pero también podemos reflejar en Noé ese sacrificio, esa ofrenda es en el lugar, o sea, ¿dónde se da ese encuentro de ofrenda entre lo humano y lo divino? Donde el hombre siente esa conexión. Si quiero ir más atrás en el tiempo, y voy a ir al episodio de Caín y Abel, con la primera ofrenda que aparecería allí, medio oculta, medio visible y medio oculta. Supongo que ustedes también tendrán exégesis para preguntarse qué ocurrió allí en el evento entre Caín y Abel. Sin embargo, ahí hay como un texto que nos deja entrever que Abel elevó una ofrenda de agradecimiento al Creador
¿Dónde lo hizo? Donde Él quiso, donde Él sintió esa conexión con el Creador. ¿Qué nos empieza a mostrar esta sucesión de situaciones que están en el Génesis? Que evidentemente los lugares son fundamentales para el encuentro entre el Creador y su creación, pero que el lugar del encuentro tiene mucho que ver con el compromiso humano, no con la elección divina. Tiene que ver con cuánto nosotros santificamos el espacio, cuánto nosotros valoramos no los ladrillos de un templo, sino los ladrillos espirituales de un templo. Esa oportunidad que se da de encontrarnos. Porque uno puede tener el templo más bello, pero si allí no hay experiencia, pues es un lugar vacío. Del Génesis ahora sí, voy a pegar el saltito a donde ustedes me pidieron que empiece. Y es Moisés, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto y teniendo, después de la experiencia del Sinaí, la decisión de construir un tabernáculo, un espacio de encuentro entre el Creador y su creación, en el medio del desierto, con una necesidad especial. Ese tabernáculo tiene que ser móvil. Todos los que estamos acá sabemos que el pueblo de Israel no estuvo 40 años en el desierto en el mismo lugar, sino que se fue trasladando desde Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, aquí aparece por primera vez, a diferencia de lo que ocurría en el Génesis, que se elegía un lugar para el encuentro, aquí va a haber un lugar para el encuentro que va a ir con nosotros a donde nosotros vayamos. Quiero decirles que eso es maravilloso. Primero porque nos da un poder muy especial, y es el de que si hacemos lo correcto y tenemos un espacio que representa lo bueno del encuentro entre lo divino y lo terrenal, el Creador va con nosotros. Así como el texto de la Torá, el texto bíblico, nos cuenta que Dios acompañaba y guiaba al pueblo de Israel tanto de día como de noche con esa nube y esa columna de fuego, claramente el mismo texto bíblico nos cuenta que Dios se depositaba en ese tabernáculo donde estaban las tablas de la ley cada vez que el pueblo se detenía en su travesía por el desierto. Esto quiere decir que cuando el pueblo descansaba, Dios descansaba con ellos. Dios se depositaba con ellos. No es menor, porque esto quiere decir que un templo es un espacio en el tiempo. No es un lugar determinado. Ya habían dejado atrás el monte Sinaí. Alguien podría decir, Dios vivía en el monte Sinaí, donde se dio el gran encuentro entre el Creador y Moisés para recibir las tablas de la ley. Sin embargo, dejando atrás el monte Sinaí, no dejan atrás a Dios, sino todo lo contrario. Dios va con ellos y ellos tienen la capacidad de comprender que el amor de Dios está ligado a que ellos puedan seguir vinculados con el Creador durante toda la travesía. Y entonces, ¿qué era el tabernáculo en sí mismo? ¿Era un lugar? Los sabios en la época talmúdica, cuando tienen que construir la filosofía judía, explican que ya desde la época de los profetas, el pueblo de Israel tenía como idea el construir un templo al Creador en nuestros corazones. O sea, que si vos querés tener un lugar para encontrar al Creador, un lugar físico, lo primero que tiene que quedarte claro es que vos tenés que estar dispuesto a abrir tu corazón para el encuentro con el Creador. El Creador no va a venir a ningún lugar si vos a ese lugar no vas con cuerpo y alma. A imagen y semejanza de lo que venimos hablando, desde Abraham, desde Moisés, la única posibilidad de que el Creador venga hacia nosotros es que nosotros seamos capaces de ir hacia Él. Pero ya desde los tiempos proféticos queda claro que para ir hacia el Creador, ¿cómo lo hacemos? ¿Solo con nuestras manos? No, Señor. Son nuestras acciones, son nuestros compromisos, son nuestra elección de transformar el mundo, las que van marcando si estamos dispuestos a tener un encuentro con el Creador o solo es un conjunto de palabras que salen de nuestra boca, con las cuales decimos, sí, yo quiero rezar, yo me quiero encontrar con el Creador, yo voy a la iglesia, voy a la sinagoga. No, Señor, no es voy. Voy, van mis pies. Voy es entro con mi cuerpo y con mi alma. Si pasa eso, bienvenido.
Por eso, cada vez que pasamos las puertas de nuestros templos hoy en día, tenemos que decirnos bienvenidos. Pero tiene que ser una bienvenida a la usanza de lo que estamos escuchando, como un eco desde esa experiencia o de esas experiencias que desde el texto bíblico nos están hablando, nos están diciendo, si vos dejás alguna de tus convicciones en las puertas, cuando pasás la puerta del templo que fuere, de la religión que fuere, de la forma de expresar esa religión que fuere, pues entonces te quedas afuera. Si tus convicciones pasan la puerta, si tus compromisos pasan la puerta y pasas en cuerpo y alma, bienvenido en nombre del Señor. Esa es la idea que el Creador nos ha dejado como testimonio. Y justamente fueron los sabios talmúdicos los que dijeron que para que Dios esté con el pueblo tiene que estar con Dios. Y lo vemos en el tabernáculo. Y cuando llegan a la tierra prometida, ese tabernáculo que se trasladaba en el desierto, nosotros vemos cuando llegan con Josué y toda la conquista de la tierra, el retornar a la tierra prometida, ¿qué hacen con el tabernáculo? Dicen, bueno, ya está, nos acompañó en el desierto, listo, gracias Dios, estuvo muy bueno el viaje, tardamos un poquito más de lo que habíamos pensado, tiene que ver con que se portaron mal en algunos momentos del camino, pero bueno, ya está, Dios, gracias por el viaje, hasta acá llegamos. No ocurre eso. ¿Qué hacen? Ese tabernáculo es puesto en un lugar, en una ciudad que se llama Shiloh, en el medio del pueblo de Israel, para que ese tabernáculo siga siendo un lugar de peregrinación, un lugar de encuentro, un lugar de lo más importante que puede ser un templo cuando ya no se traslada con el pueblo, de inspiración. ¿Por qué? Porque los espacios tienen que ser inspiracionales. O sea, tenemos que tener la capacidad, les dije, que cuando pasamos nuestras puertas, no dejar las convicciones. Sentir que somos bienvenidos. Y lo tercero es que hay algo que nos inspira. Porque si yo paso la puerta para hacer un trámite, no va a funcionar. La espiritualidad no puede ser un trámite en nuestras vidas. Entonces, un templo no puede ser lo mismo que ir a una oficina pública que te sellen un papel del color que fuera para decir cumplí con el trámite de ir a rezar, cumplí con el trámite de encontrarme con mi gente, cumplí con un trámite. No, señor. Un templo no es un lugar, y la tradición judía lo tiene bien claro, donde uno va a hacer ningún trámite. Es más, si vas a hacer un trámite vas a salir muy vacío, porque te va a faltar lo más importante que es la experiencia. Solamente vas a haber tenido la posibilidad de estar, pero vos tenés que tener una experiencia, y encima, en la mirada de la tradición judía, tiene que ser transformadora, porque si no, no es templo. La idea de templo es un lugar que te transforma, como le ocurrió al pueblo de Israel con el tabernáculo, que iba en el medio del campamento, y que era un lugar donde el sumo sacerdote, o desde el cual el sumo sacerdote tenía la oportunidad de conectar con los valores y las conductas. Obviamente, eso se fue transformando hasta que finalmente el pueblo de Israel, a través de, primero la mirada del rey David, pero no lo va a concretar él, sino que el rey Salomón va a ser el que lo concrete, como todos podemos leer en el texto bíblico, construirle una casa al Creador, el gran templo de Jerusalén, el gran templo de Jerusalén. Pero la idea de gran templo de Jerusalén no es por lo que ocurre, por lo edilicio. Muchas veces nos quedamos con lo maravilloso de lo edilicio. Sin embargo, lo que Salomón, que todos sabemos, también el texto bíblico nos enseña que era un rey sabio, lo que Salomón tenía claro era que lo más importante iba a pasar por aquello que como experiencia se dé en el encuentro entre lo humano y lo divino en esa casa. Y por eso lo llama la casa de Dios, y lo llama el templo. De hecho, justamente lo que logra Salomón, lo que logra el rey Salomón, es empezar a constituir ese lugar en espacio y tiempo, que son las dos variables que nos van a unir con la trascendencia. Es como decir que cada visita nuestra al templo, en la mirada de lo que Salomón se imaginaba, es nuestra combinación de aquí y ahora. O sea, nosotros somos los seres humanos, seres que tenemos una pulsión de acción fundamental para nuestra existencia. Todos los seres humanos somos de acción. La mayoría de nosotros positivos, hay algunos negativos, en general los negativos hacen más ruido, entonces escuchamos más a los negativos, se escucha más la voz de los negativos, pero créanme, somos muchos más
los positivos, los constructores, los hermanados, los que creemos en un mundo mejor, somos muchos más, y Salomón lo tenía muy claro, y quería que toda esa gente de bien tuviera un lugar donde encontrarse e inspirarse los unos con los otros, que fueran capaces de hacer también escuchar la voz de lo profético en la construcción de un mundo mejor, no solo en lo profético de los errores a cambiar, sino del mundo mejor posible que tenemos para construir. Y así se consolida el Templo de Jerusalén. Y a partir de ahí, filosófica y teológicamente, el pueblo de Israel comprendió que a donde vaya un puñado de judíos, tienen que construir un lugar. Tiene que ser magnífico, tiene que ser opulento de ninguna manera, justamente. Lo que tiene que tener es contenido. Lo que no le puede faltar es contenido. Por eso en una sinagoga siempre van a ver los rollos de la Torá, van a ver los valores en el arca, que va a estar allí delante en el medio de la congregación, que tiene como idea central el, al pasar la puerta, ser bienvenido e inspirado por la ley. No la ley que te obliga, sino la ley que te compromete. Porque a veces nosotros cumplimos la ley porque nos obligan, porque hay castigos si no lo haces. Y la idea de la Torá en el medio de la congregación es, vos no tenés que cumplir porque te van a dar un premio, y no tenés que cumplir para evitar el castigo. Tenés que acercarte a la mejor práctica porque te compromete. Y esa es la ofrenda en la que emulamos a Salomón y su construcción, al pueblo de Israel caminando de la esclavitud a la tierra prometida, a Abraham yendo hacia un lugar donde él podía auténticamente ser él de nuevo y empezar de cero y tener esa capacidad creativa y creadora como su potencia, su mejor carta de presentación, en un lugar donde no lo conocía nadie y tenía que hablar de sus acciones. Entonces, un poco la idea de un templo en la tradición judía, y con esto voy a dar como un pequeño cierre y abrirme a preguntas para no abrumarlos, pero pregunten con libertad todo lo que quieran. La idea de un templo en la tradición judía no es solamente un lugar. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron los sabios de Israel cuando dijeron al Creador primero construir un templo en tu corazón. Y eso del templo en tu corazón es ser capaz, cada uno de nosotros, de tener ese tabernáculo móvil propio, eso que te acompaña todo el tiempo, y que cuando estás por hacer algo que no deberías hacer, no lo haces, porque no porque alguien te va a dar ni un premio, ni vas a evitar el castigo, no lo haces porque te hace bien, porque es tu tabernáculo el que llevas en el corazón. Y cuando tenés la oportunidad de hacer algo bueno, lo haces, no porque alguien te va a dar un premio, sino que lo haces porque es tu tabernáculo que llevas en el corazón. Y entonces, ¿qué haces? O sea, ¿por qué entonces tiene sentido? ¿Por qué? Ustedes me podrían preguntar, quizás podría ser la primera pregunta, la hago yo. Y entonces, ¿para qué construimos templos? Si todo tiene que ver con tu ser y tu autonomía, es que somos seres sociales. Y como todos viajamos en el mismo barco, hay un cuento muy famoso de una persona que está con un barco en el medio de un río, hay un montón de gente en el barco, y uno agarra un martillo y un clavo y le empieza a agujerear el barco. Lo deben conocer el cuento. Empieza a hacer un agujero en el barco y todos le dicen, ¿qué estás haciendo? Nos vamos a hundir todos. Yo en mi pedacito de barco hago lo que quiero, pero nos vamos a hundir todos si seguís. ¿Qué me importa? Ustedes hagan lo que quieran con el pedacito de barco ustedes. Yo en el mío hago un agujero. Bueno, finalmente hace el agujero, se hunden todos y se da cuenta, como dice ese cuento, que todos somos seres sociales, que el destino de cada uno de nosotros está conectado con el otro. Entonces, ¿qué es un templo? Es el lugar donde conectamos con el tabernáculo del otro. Mi tabernáculo se engancha y entonces tenemos un tabernáculo más fuerte, porque el tabernáculo individual es fuerte, pero díganme si a veces no titubearon, no tuvimos nuestro momento de debilidad entre lo bueno y lo malo, entre el hacer y el no hacer. Bueno, la idea de ir a ese tabernáculo conjunto es para que cuando tengamos la necesidad del individual, sintamos que si traemos un buen individual y lo conectamos con el bueno de todos, vamos a andar mejor. Y eso no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario. Por eso tenemos que seguir construyendo templos, sinagogas, iglesias, todo espacio donde podamos conectar con la espiritualidad. No como casas para el Señor, sino como casas para nosotros donde habita el Creador. Porque si le vamos a hacer una casa al Creador, entonces solamente va a ser Él de quien esperemos. Y como le pasó a Abraham,
al tabernáculo del desierto, al propio Salomón y al pueblo de Israel, la casa es para que nosotros nos inspiremos en el mensaje del Creador, que si hacemos las cosas bien va a venir a estar en el medio de la congregación. Y por eso, a eso un poco los quiero invitar, a que desde lo que la tradición judía mira, que no debe ser muy diferente a lo que ustedes en su corazón están sintiendo, no hoy, siempre que es la experiencia con la que conectan al elegir ir a la iglesia, bueno, obviamente, ir a la iglesia, ir a la congregación, ir a la comunidad, ir a la sinagoga, ir a la mezquita, desde lo espiritual tiene que representarnos lo mismo, porque creemos en el mismo Creador que nos inspira todos los días para hacer la mejor versión de nosotros, que es lo que finalmente le podemos dar como nuestra ofrenda, igual que lo hizo desde Abel hasta nuestros días, cada uno de los hombres y mujeres de bien de esta existencia. Así que yo paro acá, me pueden preguntar lo que quieran, me pueden llevar a cosas más terrenales, o más espirituales, o más técnicas, o lo que quieran, o me pueden preguntar de otra cosa. Absolutamente abierto y disponible para lo que quieran, si se animan. Espero que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Rabino Dolinsky. Entre las primeras preguntas que tenemos es una que se hizo a través del chat, y es un poco que puede dar una explicación de lo que es la confraternidad judío-cristiana. Muy bien. Bueno, a ver, allá por la década del 60 del siglo pasado, surgió un poco, a ver, ¿cómo decirlo? En distintos lugares del mundo, espacios de encuentro y diálogo. Hasta la década del 50 del siglo XX, entre las tradiciones judías y las tradiciones cristianas, había espacios de conversación, pero eran más bien conversaciones, como se suele decir, muy personales y debajo de la alfombra. Y la idea de la década del 60 fue traerlas arriba a la mesa, darnos cuenta que estamos hermanados, empezar a pensar, unos años antes de lo que fue después para la Iglesia Romana, el Concilio Vaticano II, que abrió definitivamente las conversaciones entre el mundo judío y el mundo cristiano. Y la confraternidad judío-cristiana surgió allí por los años 60, en Uruguay surgió enseguida, ahí también en los primeros años, incluso antes del propio Concilio Vaticano II, y lo que representa es un espacio de diálogo, encuentro, conversación, hermanamiento entre la tradición judía en sus diferentes miradas y la tradición cristiana entre sus diferentes miradas. O sea, es una búsqueda de un espacio de conocimiento, de conversación, de confianza, de hermandad, que definitivamente es como un nuevo templo, ¿no? Es como una nueva oportunidad de lo que yo hablaba antes, de un tabernáculo o un templo, que en este caso es el de la palabra y la espiritualidad que nos va encontrando. Y desde allí en adelante no ha hecho más que crecer lo que llamamos diálogo. Nuestra tarde-noche esta es una demostración de ello, de poder intercambiar, de poder conocernos, de descubrir que tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa, y que probablemente durante mucho tiempo de la historia de la humanidad no hemos dialogado, y no es una conducta humana el no diálogo. Los seres humanos somos seres de diálogo, de encuentro, de conversación, de entender nuestros acuerdos y superar nuestras diferencias. Y bueno, entonces yo creo que uno de los signos de nuestro tiempo es eso, y la confraternidad es uno de esos signos de este tiempo. Y no es el único, hay un montón de espacios donde se dan conversaciones que tienen, digamos, como dos vertientes claras. Una, nos conocemos, por lo tanto, nos damos cuenta que hay mucho que nos hermana, y por el otro lado, tenemos muchos siglos de desconocimiento mutuo, el que no dialoga y no sabe lo que pasa en la casa del otro, o no sabe cómo es la casa del otro, es como que somos como extraños. Y lo que nos permite este tiempo, que también creo que es un signo de este tiempo, es desterrar la ignorancia a partir del conocimiento mutuo y de descubrirnos iguales. Eso es maravilloso, o sea, creo que es maravilloso sentir que uno puede hablar el mismo idioma, como antes de que empecemos yo decía con Pablo, hablamos el mismo idioma, las mismas palabras, utilizamos los mismos conceptos, tanto dentro de la congregación judía, como ustedes en la congregación, como seguramente
en otras expresiones espirituales. Así que espero haber contestado, sino que me repregunten respecto a lo de la confra o lo que les parezca. Excelente. Entre otras preguntas que tenemos también es, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, en la época del Imperio Romano, ¿se ha hablado dentro de la comunidad judía la posibilidad de reconstruirlo? A ver, seamos sinceros, durante los primeros siglos, tras la destrucción fue en el año 70 de la Era Común, durante los primeros siglos hubo muchos soñadores que creían en la reconstrucción, sabiendo que era absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque el propio Imperio Romano no aceptaba ningún tipo de disidencia ni ningún grupo que pudiera verse como que, a pesar de haber sido derrotado, tenía la capacidad de mantener sus ideas. Después, en el acercamiento entre lo que fue la Iglesia romana y el Imperio Romano, bueno, al transformarse el cristianismo en la religión oficial del imperio, el judaísmo ya no piensa en la construcción o la reconstrucción del templo. Hay grupos en todas las épocas que sí lo pueden pensar, porque siempre está ahí en el imaginario, pero lo que el pueblo judío, también por el propio desarrollo de la dispersión y lo que llamamos la diáspora, también comprendió que así como Dios había acompañado al desierto, al pueblo de Israel, en un proceso allí donde ellos iban, Dios iba con ellos, pues quizás la no necesidad de un lugar, un monolugar, por decirlo así, un único lugar donde establecer un gran templo, sino que justamente, y es lo que ocurre hoy, en cada congregación, en cada comunidad, en cada sinagoga, Dios se deposita y tenemos ese vínculo de trascendencia. Así que ha sido un vínculo ambiguo a esa pregunta. La respuesta es, siempre hay algún sueño, alguna idea, pero masivamente no hay un decir, bueno, el judaísmo requiere de la reconstrucción del templo de Jerusalén para poder subsistir, por ejemplo. No. Excelente. También a través del chat en YouTube nos preguntan, ¿qué importancia tenían las ceremonias que se hacían dentro de los templos en la antigüedad? La misma que hoy. O sea, todos los que estamos acá somos fruto también de dos grandes ejes. Uno es el calendario y las festividades espirituales y religiosas que tienen que ver con pasar cada año en nuestras vidas, llegar a, no sé, a la Pascua o a distintos momentos, digo, para nosotros el Pesaj o el Año Nuevo, son momentos que nos van a atravesar, nos tienen que atravesar en lo espiritual. O sea, digo, no es solo cambiar de número o tener un ritual de celebración, sino un atravesamiento espiritual. Y el otro eje que nos atraviesa como seres humanos es nuestra propia vida, desde que nacemos hasta que biológicamente partimos de este mundo de nuevo a la presencia del Creador. Por lo tanto, ese eje de pasar la vida es fundamental. Entonces, los templos, desde la antigüedad hasta nuestros días, son los lugares en los cuales tenemos la posibilidad de compartir todas estas celebraciones. Y si no, o sea, si no es un espacio de encuentro, como yo les contaba antes, no funciona. O sea, a ver, digo, por decirlo así, en la tradición judía es muy importante celebrar lo que nosotros llamamos bar mitzvah, por ejemplo, que es a los 13 años cumplir la mayoría, llegar a la mayoría de edad y a las responsabilidades con la comunidad. Ahora, si yo eso lo hago solito en mi casa, sin nadie, no aporta. O sea, son mis responsabilidades en tanto ser social, o sea, en tanto a la comunidad. Es como hacerse mayor de edad también frente a la ley uruguaya, solo tiene sentido frente a la sociedad en la que uno habita. Entonces, los templos, yo creo, en la tradición judía, claramente son los lugares en los cuales la vida judía transcurre, los momentos significativos, el Shabbat, el día de descanso, la oportunidad de refundarte cada semana y encontrarte con los valores, es fundamental. Lo fue desde la antigüedad, y lo interesante es que no ha cambiado, no ha mutado el para qué, digamos, el qué nos convoca. Digo, somos diferentes, vivimos las ritualidades diferentes, vivimos las experiencias diferentes, pero espiritualmente seguimos siendo las mismas criaturas del Creador que vivimos nuestro mismo ciclo de vida y nuestros mismos momentos del calendario.
También se nos pregunta cómo, en su mensaje usted nos compartía que los templos nos permiten tener experiencias, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo han sido esas experiencias transformadoras en su vida? ¿Tienen tiempo? Digo, claro, porque es una tremenda pregunta. No sé quién la preguntó, pero tremenda pregunta. Todas hasta acá han sido muy buenas preguntas. Pero digo, esta es una pregunta muy profunda. A ver, yo creo que definir transformador es difícil. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de nosotros y de todos como grupo. O sea, es cada uno, pero a la vez es lo colectivo, lo grupal. Entonces, yo personalmente creo que el objetivo de cualquier templo, esto yo lo voy a decir desde la tradición judía, cómo nos lo proponemos nosotros, pero entiendo que ustedes van a pensar igual que yo, la mayoría, estoy casi seguro, y el objetivo es que el que pasa por la puerta cuando entra y el que pasa por la puerta cuando sale no sea el mismo. O sea, haya algo que vos te estés llevando para tu vida y que aunque sea en una pequeña dosis, haya algo que te lleves para aplicar, para hacer, para dar, para compartir. Es tan variado que es difícil, porque si yo le pongo algún ejemplo, se me ocurren miles, pero si pongo algún ejemplo, se van a quedar con el ejemplo y no con lo que estoy tratando de decir. Está claro que es difícil de definirlo, pero seguramente todos los que estamos acá estamos atravesados por algo, que en alguna ceremonia alguien dijo, alguien hizo o te pasó, y después en algún momento de tu vida volvió a vos hecho otra cosa, o te hizo hacer algo, o te hizo decir algo, o te hizo pensar algo, y allí surgió lo transformador de aquel momento. O sea, no es en vivo y en directo en ese instante, ¿no? No es que pasa y es algo que queda para algún momento y ahí pasa. Entonces, espero estar contestando la pregunta, porque es una gran pregunta, pero y es lo que personalmente uno como rabino se propone cada vez que tenemos un espacio, ya sea ligado a la plegaria, o ligado al estudio, o ligado al aprendizaje y la conversación, o simplemente social. Uno espera que los que pasamos la puerta cuando ingresamos y los que salimos de nuevo al mundo, seamos en algo chiquitito diferentes. Y para mí ahí está la clave de lo transformado. Excelente. También otra pregunta a través del chat en YouTube, ligada a esta también, nos preguntan, ¿cómo nos preparamos para tener experiencias significativas en nuestros lugares de adoración? Bueno, primero ir auténticamente cuerpo y alma. Digo, o sea, si vos vas con todas tus preocupaciones a cuestas y dejás las preocupaciones afuera, que hay algo que a veces solemos decir, vos dejás tus preocupaciones afuera y vení acá. No, vos tenés que venir con todas tus preocupaciones, vos tenés que venir con todo, porque es lo que tenés que venir a tratar de que en algún punto se te haga más liviano. Porque vos tenés que venir con todas tus convicciones, con lo bueno, con lo malo, con lo triste, con lo alegre. Miren si no, por eso estoy seguro que pensamos lo mismo. Cuando tenemos una persona en la congregación que le está pasando mal, ¿qué decimos? Que deje sus problemas afuera. No, vení que te vamos a ayudar. Vení que te vamos a acompañar, vení que te vamos a abrazar. Bueno, ahora está difícil, pero vení que te vamos a abrazar con el alma. ¿Tá? Digo, o sea, evidentemente nosotros en la dialéctica tratamos de explicar que pasar la puerta de la congregación es para que vos puedas mejorar algo, o si venís bien, para que te puedas reafirmar en eso y seas mejor aún. Porque no siempre uno llega a la congregación porque tiene una dificultad, o un problema, o necesita ayuda. No, a veces uno llega para reafirmarse en cada cosa buena que le está pasando, o para agradecer, para celebrar. Porque cada una de esas cosas, el riesgo que corremos es que lo dejemos afuera. Yo vengo acá y entonces ahí es un trámite. Yo vengo acá. No, acá estoy. Acá estoy. Hay un texto en el Génesis que todos conocemos, que es el momento un momento dramático, donde Dios le pide a Abraham que le devuelva a su hijo Isaac. Le dice,
yo te lo di, lo disfrutaste, lo pediste mucho, ahora devuélvemelo. Y Abraham está frente a lo más terrible que puede estar expuesto un ser humano. Y va y camina en silencio con su hijo. El texto es muy dramático en la narración, es muy sutil en muchas cosas si somos capaces de leer entre líneas. Pero cuando el ángel lo llama a Abraham y le dice que no le haga nada a Isaac, la respuesta de Abraham en hebreo es Hineni. Aquí estoy. Interesante. Aquí estoy. ¿Y qué tiene Abraham en la mano? Un cuchillo para matar a su hijo. O sea, incluso en el momento más dramático, vos venís con todo lo que tenés. Si el Abraham del cuchillo le está diciendo acá estoy a Dios. A un Dios que le va a decir deja el cuchillo o agarrá el cervatillo que quedó ahí agarrado de los cuernos y sacrificarlo en lugar de Isaac porque ya está, no necesito a tu hijo. Pero ahí se descomprime la escena. Pero antes que se descomprima la escena, nosotros vemos a un Dios que lo llama a Abraham, que lo convoca a Abraham con todo lo que tiene, con la angustia, o sea, no le resuelve primero la situación y después lo convoca. ¿Entiendes lo que quiero decir? Primero lo convoca y después le resuelve la situación, pero lo toma con todo, con la angustia, con la crisis, con la tristeza, todo lo que le debe haber pasado por el cuerpo, por el corazón, por la mente, por la mano. Con todo eso, Abraham tiene que llegar al encuentro con Dios para poder decirle, aquí estoy. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. Entonces, para que nosotros tengamos una experiencia significativa, tenemos que estar dispuestos a entrar a nuestros templos con todo lo que tenemos y recibir a cada uno de nuestros hermanos con todo lo que trae, lo bueno y lo malo. Y ahí empieza nuestra tarea, nuestra verdadera tarea espiritual, y ahí empieza nuestro encuentro con el Creador. Excelente. También se nos pregunta, para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el templo está muy asociado a la familia, dado que en él podemos hacer ordenanzas sagradas que nos junten por tiempo y eternidad. ¿Qué importancia tiene el templo para la familia judía? Diría que muy semejante, o sea, porque no hay experiencia más linda que ir en familia al templo. O sea, ¿por qué? Porque como es un encuentro social también, en esto compartimos otra vez un montón esta idea de que si bien hay plegarias y hay oraciones y hay textos y hay estudio, hay encuentro. Porque si no hay encuentro, todo lo demás carece absolutamente de sentido. Entonces, el encuentro, el primer encuentro es conmigo mismo, el segundo encuentro es con mi familia, recién ahí puedo llegar al Creador. Porque si yo llego al Creador en soledad, no funciona. Al Creador llego como parte de mi congregación, como parte de mi comunidad, como parte de mi iglesia, como parte de mi sinagoga, como parte de la gran obra de Dios. Lo más maravilloso, esto es una mirada muy personal, digo, cuando uno mira el mundo, lo más maravilloso, lo que a mí me pasa, admiro mucho de la obra de Dios, es lo multifacético. Como cada uno de los que estamos acá y están mirándonos por YouTube, no hubo, no hay y no habrá otro igual. Tenemos un tremendo nivel de unicidad. ¿Ustedes se dan cuenta? Cada uno de nosotros es un ser único, no va a haber otro igual. No va a haber otro igual que cada uno de los que estamos acá. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad, pero también un enorme privilegio. Acá estamos. Podríamos no estar, podríamos no ser, podríamos no tener posibilidad de dejar nuestra huella en la existencia, pero acá estamos. Entonces, la familia es también en esta extensión de este primer círculo de nuestra huella en la existencia. Porque construimos a partir de la continuidad, porque construimos a partir de la proyección, porque trascendencia también tiene que ver con continuidad. Entonces, así como me lo planteaste, Fernando, y lo plantearon allí en el chat,
también en la tradición judía el templo es un lugar central para la experiencia familiar. De hecho, yo recién contaba la llegada a la mayoría de edad, o cuando llega un niño al mundo, niño o niña, traerlo a la congregación para compartir esa alegría de la llegada de un nuevo integrante a la familia, que es un nuevo integrante a la comunidad, a la congregación. Y entonces se transforma en un lugar de familia extendida, de familia ampliada. Y sí, es para la tradición judía eso mismo, una sinagoga. Entre otras preguntas también, nos preguntan sobre la canción inicial que escuchamos. Puede ser quizás Avinu Malkenum. Avinu Malkeinu, sí. Malkeinu, ok. ¿Qué significa? Muy bien, significa Padre nuestro, Rey nuestro. Es una plegaria que compartimos durante los días sagrados del Año Nuevo y el Día del Perdón. Ustedes saben que al comienzo del año judío hay como un periodo especial de retorno al Creador y de iniciar el año con un arrepentimiento. Son días especiales que buscan una conexión más profunda en lo espiritual, y esta plegaria es una de las centrales que nos acompañan, donde le pedimos a Dios que nos perdone, que nos comprometemos a ser mejores, que nos sabemos imperfectos, dice la plegaria. No vamos a invocar nuestras buenas acciones para pedirle a Dios que nos perdone, sino justamente nos hacemos cargo de nuestros errores, tomamos la responsabilidad de proponernos un tiempo en acciones mejores, y eso es lo que de alguna manera representa la plegaria. Y el título, que es Avinu Malkeinu, es esta idea doble que hay muy fuerte en la idea de la tradición judía, de dirigirse a Dios como Padre y como Rey. ¿Por qué? Porque la propia plegaria en final dice, si Dios es Rey, entonces nosotros como súbditos lo que le pedimos es que tenga compasión de nosotros, que sea un buen Rey, porque nosotros queremos ser buenos súbditos y hacer buenas acciones. Y si es un padre, así como un padre a veces se enoja con su hijo, que somos padres lo sabemos, lo que le pedimos es que también tenga esa compasión que tiene un padre, que se puede enojar con un hijo 1.000 millones de veces, pero nunca va a dejar de tener una relación de padre e hijo. Entonces es este compromiso de dirigirnos a Dios, que tampoco es solo patrimonio del pueblo judío, porque es algo que estoy seguro que compartimos espiritualmente, de generar un vínculo de un Dios de cercanía. No es un Dios que está allá lejos, sino un Dios que está entre nosotros. Y para la tradición judía eso es muy fuerte. Y el Avinu Malkeinu es una de esas plegarias que nos recuerda lo que venimos conversando, de que Dios está entre nosotros si nosotros construimos una congregación auténtica. O sea, si nosotros no dejamos convicciones en la puerta, no dejamos nuestras conductas en la puerta y entramos vacíos para ver qué pasa y venimos con todo lo nuestro, lo bueno y lo malo, entonces Dios es un Dios de cercanía. Lo que busca la tradición judía siempre en el espacio espiritual es un Dios de intimidad, o sea, es un Dios de cercanía en el cual podemos confiar. Él puede confiar en nosotros porque nosotros saldremos de la puerta comprometidos, saldremos por la puerta comprometidos en tratar de ser buenos y mejores, pero el Avinu Malkeinu nos recuerda todos los años nuestro nivel de imperfección. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de imperfección hace que ya sabemos que no vamos a hacer todo bien. Así y todo, nos animamos a tratar de seguir haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que sabe que se puede llegar a equivocar tiene miedo y ¿qué hace? No hace. Y el Avinu Malkeinu nos recuerda que aunque te vayas a equivocar, mejor hace. Excelente. También se nos pregunta, Rabino, es la siguiente. Después de la destrucción del templo, y teniendo en cuenta que ese lugar hoy en día, entre comillas, es ocupado por las sinagogas, ¿cómo se llevan a cabo las distintas ordenanzas que antiguamente se llevaban a cabo en el templo? Bueno, hay algunas que no se hacen. Hay cosas que ocurrían en el templo de Jerusalén que no ocurren en nuestras sinagogas y que están allí en nuestra normativa a la espera de, si algún día se reconstruye el templo, se verá si
vuelven a estar en utilización o ser necesarias para el cumplimiento, pero lo que entendemos es que a partir de la destrucción del templo también hemos reenfocado el vínculo con Dios. O sea, la idea, ustedes saben que en el Gran Templo de Jerusalén la autoridad era sacerdotal. Tras la destrucción del templo, la autoridad es rabínica. ¿Qué es un rabino? Nunca me lo preguntaron, pero lo voy a contar. ¿Sí? Un rabino es un líder no por ritualidad, sino por maestro. Es más parecido a la idea de un conocedor de lo vincular y la ley. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que es un maestro, es un educador. La tradición judía pasó de una tradición sacerdotal a una tradición de educación, donde lo importante no está solamente en el cumplimiento de rituales, sino en tu crecimiento espiritual a partir del conocimiento. Y entonces, donde antes simplemente el que sabía era el sacerdote y la gente le traía el animal para el sacrificio, para la ofrenda, y entonces el ejecutor de lo vincular, el nexo, el medio entre Dios y la creación era el sacerdote, tras la destrucción del templo, cada uno de los judíos tiene un vínculo estrecho con el Creador, único e irrepetible, donde no pasa por un sacerdote. La idea de que nosotros comprendemos es que la destrucción del templo y la decisión de Dios de no renovarlo es una responsabilidad para nosotros de crecimiento espiritual en educación, en aprendizaje, donde ya no hay un alguien que hace de puente, sino que la tradición judía es absolutamente horizontal. Y como el conocimiento y la educación son importantes, entonces lo que hace Dios es inspirar a un grupo de personas, que son los rabinos, que somos los rabinos, para liderar este camino del conocimiento, este camino de la espiritualidad y la conexión, para que todos puedan acceder al encuentro con Dios. Para construir congregación en el pueblo judío, para poder traer el nombre de Dios en las plegarias, nosotros tenemos que tener un quórum, que es un grupo de 10 personas, que se llama minyan. Esas 10 personas permitimos que se invoque el nombre del Creador. Yo hay plegarias que si hago solo en mi casa, no puedo invocar el nombre del Creador, y si estoy en congregación, somos 10 personas, sí podemos invocar el nombre del Creador. Eso hace a la congregación más fuerte que la suma de cada uno de los individuos. Y lo interesante es que para ser parte de esa congregación solo hay que ser persona. No dice que hay que ser rey, rabino, sacerdote, nada. O sea, lo que se construyó es un vínculo fuerte para cada persona con Dios. Y eso es importantísimo. Yo no cuento por 2, por 3, por 4, por ser rabino en el quórum de la comunidad. Yo cuento como uno. Si hay 10 personas que viven de la caridad, por decir algo, para hablar de alguien que uno diría, parecería que está en un escalón más abajo, una vez se imagina cosas así, bueno, no, yo tengo 10 personas que viven de la caridad, esas 10 personas tienen poder, más que yo, porque pueden convocar, pueden invocar el nombre del Creador, y yo no. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona en que nos congreguemos, nos unamos, no por lo que valemos, sino por lo que somos, porque valemos todos igual. Y esto es tremendamente fuerte, y esto ocurre a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén y la construcción de un nuevo modelo de vínculo con Dios, a la usanza, muy a la usanza de lo que fue el tabernáculo de Moisés. Justamente es casi tras la destrucción del templo un retorno a esta idea de un Dios que está con nosotros en cada lugar donde nos congregamos para como iglesia, sin ninguna duda. Traer al Creador a la presencia en esa congregación, en esa reunión. Como lo hicieron cuando arrancamos, Antonella compartió unas palabras de plegaria. Esas palabras de plegaria acá tienen sentido porque nos hemos constituido, aunque sea en forma virtual, y aunque no sea en un lugar determinado, nos hemos congregado. Acá estamos reunidos, no solamente porque es un Zoom, estamos congregados, estamos poniendo cuerpo y alma. Eso es fantástico. Esto nos hace congregación.
Esa es, para mí, la mirada que la tradición judía tiene respecto a lo que estábamos hablando. Excelente, muchas gracias, Rabino. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es la diferencia entre templo y sinagoga? Ninguna. Son distintas formas de llamar, digo, en la mirada de la tradición judía a veces le decimos que vamos al templo, a veces le decimos sinagoga. El concepto de templo es más cercano, o sea, ninguna de las dos palabras refleja lo que decimos en hebreo. El concepto de sinagoga o templo en hebreo es Beit HaKnesset, que significa casa de reunión o casa de encuentro. Justamente el nombre remite a lo que yo estoy tratando de contar todo el tiempo desde que he comenzado, que es el lugar donde nos encontramos. Primero, los que somos congregación y automáticamente al transformarnos en congregación con el Creador. O sea, es un lugar de encuentro. Si no hay encuentro, no hay casa. Y si no hay casa, no hay familia y no hay espiritualidad. Y por eso creo lo importante de esos lugares está dado por las experiencias. Volviendo un poco al principio, de donde arranqué. Excelente. Y solamente por último, también también que nos pueda explicar y también corregir la última canción que vamos a estar escuchando, ¿no?, en el día de hoy. Ya se la digo, lo que sería Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Muy bien. Está bien, no importa, no importa. Está muy bien. Es difícil. Las acentuaciones desde el hebreo son complejas, así que tranquilo. Bien. Shalom Aleichem es una canción que cantamos cada viernes al anochecer para bendecir al recibir el día de descanso, el Shabbat, que es el día en el que nosotros, a imagen y semejanza del Creador, cuando en el Génesis descansó, nosotros nos tomamos nuestro tiempo, no para tirarnos así, sino para cambiar la rutina y descubrir el valor de no ser solo seres de trabajo, sino también ser seres espirituales y poder conectar con la otra parte de nuestro ser que a veces vamos postergando en la rutina de la cotidianeidad, que más de una vez nos consume por su propia naturalidad y a veces dejamos que lo haga más de lo que deberíamos. Entonces, esta idea de tener un día especial para romper con ese ciclo, con ese círculo, y tomarnos nuestro tiempo. Y el Shalom Aleichem es una canción, porque dice la mística de la tradición judía, que Dios nos dotó con un alma, con una espiritualidad. Pero el día del Shabbat hay una segunda espiritualidad que viene sobre nosotros. Tenemos el doble de espiritualidad, que es la forma de sobreponernos a el deseo de seguir trabajando. Porque hay muchos que por ahí dirían, bueno, si yo puedo producir un poco más, si puedo ganar un poco más, si puedo, seguirían trabajando y no se darían el tiempo. Entonces viene una espiritualidad extra que se impone y dos espiritualidades pueden más que una, otra vez la idea de encuentro, y esas dos espiritualidades del Shabbat le cantan esta canción a la vida, donde le pedimos a los ángeles que nos acompañen, que nos protejan y que nos iluminen y nos inspiren para que seamos mejores personas todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice la canción que vamos a compartir ahora y que en la tradición judía la cantamos tanto en la sinagoga como en nuestros hogares todos los viernes. O sea, 2 veces para que tenga fuerza y sea algo que nos comprometa. ¿Te quedaron muchas preguntas afuera, Fernando? No. Muchas gracias. No, me quedo tranquilo, digo, no quería quedar en deuda con nadie, igual me comprometo que si en algún otro momento tienen ganas, Gabriela ya lo sabe, porque es con quien más me toca interactuar, estoy a las órdenes, a disposición, y tanto para este tema y profundizar, como para lo que sea, y de nuevo agradecerles con el alma por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes. Me siento privilegiado y se los agradezco, y me siento hermanado y también se los agradezco. Muchas gracias, igual nosotros. Finalizar este encuentro, vamos a tener ahora unas palabras de conclusión por parte de Gabriela Viale. Finalizando sus palabras, vamos a escuchar Shalom Aleichem, y seguido de eso tendremos la última oración por lo que es Juan de la Estaca Norte.
Gabriela, tu tiempo. Muchas gracias, Fernando. En el año 2019 escuché a mi amigo de Brasil, Renan Silva, que anda por ahí, definir el diálogo interreligioso de la siguiente manera. El diálogo interreligioso es como salir a comer con amigos. Podemos pedir algo distinto y aún así sentarnos en la misma mesa. Esta noche no solo nos hemos sentado con el rabino Dolinsky a comer en la misma mesa, sino que también hemos tenido la oportunidad de probar de su plato. No solo por las palabras que compartió y las preguntas que contestó, sino también porque para iniciar y concluir esta actividad nos ha permitido utilizar la hermosa música que se entona en su comunidad. En la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días aprendemos que esos espacios templos de la antigüedad, como el rabino Dolinsky lo llamó, eran lugares cuyo objetivo era que el individuo y el pueblo en su conjunto se acercaran más a Dios, participaran en ceremonias sagradas y afirmaran su compromiso en seguirlo. Esta es la misma premisa por la que desde la organización de la Iglesia de Jesucristo en el año 1830 hemos sido una comunidad que construye templos. Para nosotros, los templos son el lugar más sagrado de adoración en la tierra, un lugar donde el cielo toca la tierra. Pero también, como acertadamente lo señaló el rabino Dolinsky al principio de su disertación, creemos que tan importante como acudir con frecuencia a ese lugar sagrado, nuestros hogares y nuestros corazones deben también convertirse en lugares sagrados donde Dios pueda morar. Gracias, rabino Dolinsky, por su gentileza en acompañarnos y enseñarnos esta noche. Sin duda, quienes han estado participando de esta actividad se habrán percatado que es más lo que nos une que lo que nos diferencia. Comparto estas palabras de acuerdo a la tradición de nuestra Iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Bimelech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, malachei hashalom, malachei elyon bimelech, malachei amlachim, hakadosh baruch hu. Baruch hu Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Malachei Elyon, Bimelech, Malachei Amlachim, HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, malachei shalom, malachei elyon, malachei elyon, Bimelech, malachei amlachim, HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que hemos tenido de poder
en esta reunión con Rabino Daniel y poder ver las similitudes que tenemos y las cosas que nos inspiran, tanto a una religión como a otra. Te damos gracias, Padre, por haber sido edificados este día y habernos ayudado a comprender de una manera más profunda la importancia de prepararnos para los templos. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en este intento de llevar la paz a las personas y de poder brindar esperanza. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder aprender de unos y de otros y poder así ser mejores personas para nuestras comunidades y también para nuestras familias. Te pedimos, Padre, que podamos en esta época de pandemia poder sobrellevar estas cargas y ayudar a otros a sobrellevarlas y recordar llevar un templo en nuestro corazón, donde estemos. Y esto, Padre, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.